Bienvenidos a todos, buenas tardes, es un placer. Vamos a empezar ahora el webinar Service DGE dedicado a cardiología, ¿no? Con placer tenemos ahí a doctora Victoria Delgado de Barcelona. Doctora Victoria es cardiologista, especialista senior en Leiden University Medical Center en Holanda y tiene en su área de interés imágenes multimodalidades, ¿no? Y vamos a tener ahí con nosotros para hacer la moderación, las preguntas y al final de la presentación ahí, doctor Jorge Lovenstein, que es jefe de ecocardiografía, investigación médica y diagnóstico en Buenos Aires. Y también nuestro gerente de producto ahí, Ariel. Entonces quería dejarlos ahí con doctora Victoria, que si ya está lista, puedes empezar, por favor, con placer. Muchísimas gracias, Cayo, y muchísimas gracias a GE por la invitación para participar en este webinar. Espero que se me oiga bien. Y la verdad es que el tópico es muy novedoso. No hay mucha experiencia con la fusión de imagen en TAC y ecocardiografía o no pensamos mucho en ella. Y espero que en esta charla pues, les ayude un poco a entender y ampliar los horizontes cuando evaluamos pacientes para determinadas patologías. Estos son mis conflictos de interés. Y a mí me gusta enfocar esta charla desde el punto de vista multimodal, porque el cardiólogo clínico intenta diagnosticar al paciente o tratar al paciente desde el punto de vista clínico y no solamente de la imagen por obtener la imagen y ya está, sino que utiliza las técnicas de imagen para poder tener un diagnóstico preciso, para poder entender mejor la patofisiología de la enfermedad, poder tratar de manera mucho más ajustada y mucho más personalizada al paciente y así poder mejorar el pronóstico del paciente. Y eso es la definición de la imagen multimodal. Es no utilizar las técnicas de imagen simplemente por lo bonito de las imágenes que podemos obtener, sino con un goal o con un objetivo muy específico que es mejorar, en cierta manera, el pronóstico de los pacientes. Y la fusión de imagen, podemos utilizar dos técnicas de imagen que son adquiridas en dos momentos diferentes y luego intentar correlacionarlas. La podemos hacer en nuestra mente, por ejemplo, nosotros estamos muy familiarizados a pedir más de una técnica de imagen para poder profundizar o entender un poco más la patología de ese paciente. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, es en el caso de la endocarditis, cuando hacemos un PET-CT. PET-CT es una forma de fusión de una técnica de imagen y es muy útil, por ejemplo, en pacientes que tengan una endocarditis de una válvula protésica. Ahora se están implantando mucho más TAVIs, por ejemplo, y las peculiaridades de las endocarditis en TAVIs son un poco diferentes, un poco distintas a lo que es una válvula quirúrgica. Aquí les presento un caso de un paciente de 81 años que recibió una TAVI hace 2 años y que tenía enfermedad arterial periférica, recibió o se operó de una amputación del miembro inferior izquierdo y presentó luego fiebre a pesar de tratamiento antibiótico. Se realizó una ecocardiografía transtorácica que no demostró ninguna disfunción de la válvula, no demostró ningún signo de endocarditis y los cultivos de sangre eran negativos. Se hizo un transesofágico y aquí lo que pueden ver es que las valvas de la válvula protésica están bastante engrosadas y podrían dar la impresión de que es una endocarditis, pero como pueden ver, no genera mucha disfunción protésica. Y eso es un poco una característica inusual en las endocarditis protésicas a las que estamos acostumbrados, en las que solemos ver que hay, por ejemplo, incluso abscesos u otras complicaciones. Si hacemos un PET-CT en el que podemos ver la captación de fluorodioxiglucosa por el material o las estructuras que están con infección activa e inflamación, pues podemos ver aquí
hacemos una buena supresión de la captación de glucosa por parte del miocardio y solamente capta lo que es el frame de la válvula, indicando aquí la afectación endocardítica o la infección de la válvula. Y además, como es un TAC de todo el cuerpo, se pueden ver muchas veces la puerta de entrada, que en este caso, como hemos dicho, el paciente fue sometido a una amputación del miembro izquierdo y se puede ver aquí también captación en el área donde había la infección. Con lo cual, esta es una forma de fusión de imagen que nos es muy útil en clínica práctica y que muchas veces ya estamos todos nosotros acostumbrados. Otra, por ejemplo, es la fusión entre PET o SPECT y la coronariografía por TAC. En este caso, lo que intentamos combinar son dos aspectos patofisiológicos diferentes de lo que es la enfermedad coronaria. Uno es si hay isquemia y con la coronariografía computerizada lo que podemos ver es la lesión anatómica. Y combinando los dos podemos ver si la lesión anatómica de la enfermedad coronaria o de la arteria coronaria que tenemos ocasiona una reducción del aporte de oxígeno o una reducción de la perfusión vista por PET o por SPECT, pues se puede afinar mucho más en el diagnóstico de la enfermedad y saber que ese paciente tiene una estenosis coronaria significativa que causa isquemia. Y esto en el estudio Pacífico, por ejemplo, donde se comparaba la sensibilidad y especificidad y los valores predictivos positivo y negativo y la precisión de la técnica, pues tanto PET como SPECT tenían una muy buena sensibilidad y especificidad, mucho mayor para el PET. Y también lo podemos hacer con ecocardiografía. Se han publicado trabajos, por ejemplo, esta viene del grupo de Roberto Lang, en el que se aplicó la ecocardiografía 3D y se fusionó con el TAC de coronarias. Y lo que se puede ver a través de strain longitudinal y con el TAC de perfusión, como las abnormalidades del strain longitudinal analizado por ecocardiografía 3D coincide con el defecto de perfusión y con la lesión anatómica que se ve en el TAC. Con lo cual, esa es una técnica de fusión de TAC con ecocardiografía que nos permite perfeccionar o mejorar el diagnóstico del paciente y además tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas, porque como hemos visto en varios estudios que si no hay isquemia o si no es significativamente, si no causa una obstrucción al flujo de sangre de manera significativa, pues la revascularización parece no aportar ningún beneficio. Con el estudio de isquemia trial, esto queda un poco más en duda, pero bueno, en cierta manera podemos obtener dos aspectos patofisiológicos diferentes, la lesión anatómica y las consecuencias funcionales, y combinarlas con las dos técnicas de imagen. Ahora, el campo en el que esta técnica probablemente va a ir mucho más allá y probablemente se pueda hacer imprescindible es en la patología estructural. La patología estructural ha cambiado mucho el manejo en los últimos años, se está yendo a mucho más técnicas percutáneas y a mucho menos técnicas menos invasivas, y para ello necesitamos una muy buena técnica de imagen. La ecocardiografía 3D, la ecocardiografía transesofágica, ha progresado mucho en los últimos años y podemos tener una muy buena evaluación anatómica de diferentes entidades de la válvula aórtica, sobre todo la válvula mitral, tanto en estenosis como en insuficiencia mitral, del septo interauricular para el cierre de defectos del septo interauricular y para todos los tratamientos percutáneos valvulares. Y en este caso es muy importante saber cuáles son las diferencias con la cirugía. ¿Por qué todas estas técnicas han aparecido y han realmente ayudado mucho a este campo? Porque si comparamos la cirugía con las intervenciones percutáneas,
el cirujano ve perfectamente la lesión anatómica, como es. No ve la válvula mitral o la válvula tricúspide en movimiento, pero sí que puede ver, por ejemplo, que tiene un anillo dilatado, que tiene unos velos redundantes, que tiene unos velos que son tan redundantes que prolapsan o que están laxos. Y si nos vamos al mundo del intervencionista, en el que solamente vemos la fluoroscopia, pues ahí tenemos prácticamente o ningún anatomical landmark, ningún marca anatómica, por así decirlo, o tenemos que utilizar el catéter y llenar la coronaria derecha para saber cuál es el anillo tricúspidio y ver dónde estamos. Entonces, como puente intermedio para el intervencionista es muy importante tener una buena visibilidad del tejido que se está moviendo, en este caso la válvula mitral o la válvula tricúspide. Y muchas veces mirar a dos pantallas puede ser un poco difícil y se puede convertir uno en un camaleón. Pero bueno, si hay una buena comunicación entre el ecocardiografista o la persona especializada en imagen y el intervencionista, pues el procedimiento puede ser, la verdad, que muy agradable de realizar y muy, muy divertido y muy challenging. Y sobre todo cuando el resultado es muy bueno, pues muy gratificante, no solamente para nosotros, sino también para el paciente. Yo creo que los objetivos de la imagen de fusión en las intervenciones percutáneas es básicamente facilitar el procedimiento e intentar utilizar un lenguaje común. Nosotros venimos de dos mundos un poco diferentes y aunque la fluoroscopía no se ha considerado siempre una técnica de imagen, es una técnica de imagen. Y el ecocardiografista tiene que intentar saber cómo se comunica la imagen ecocardiográfica con la imagen fluoroscópica. A los fellows que yo tengo aquí siempre les digo, fijaros dónde está la sonda transesofágica y cómo estáis viendo la imagen en tu pantalla, porque cómo está orientada la sonda transesofágica respecto al catéter que el intervencionista tiene y qué es lo que tú estás viendo, es un muy buen aprendizaje para poder comunicarte mejor con el intervencionista. Y el intervencionista de esa manera podrá entender también qué es lo que estás viendo tú con la ecocardiografía. Con lo cual, la ecocardiografía 3D es fundamental, pero es también un ejercicio para los dos, tanto el intervencionista como el ecocardiografista, conseguir llegar a un lenguaje común. Es muy importante para la seguridad del procedimiento. Como os he dicho antes, el intervencionista no va a ver la válvula mitral, no va a ver la válvula tricuspidea y procedimientos como son, por ejemplo, la punción transeptal en intervencionistas que están muy experimentados, pues probablemente lo puedan hacer muy fácil simplemente con fluoroscopía, pero en otros intervencionistas que están empezando, por ejemplo, pues muchas veces no se van a fiar de lo que están haciendo o de lo que están viendo o lo que le están guiando, con lo cual es muy importante saber esta comunicación. Y luego es muy importante para conseguir unos resultados buenos. ¿Qué tipos de fusión de imagen tenemos en el cath lab ahora mismo? Hay dos. Uno es la ecocardiografía con la fluoroscopía, que lleva más años y que ya hay muchos centros que están utilizándola, y luego es la ecocardiografía con la tomografía computerizada. Y voy a ir a través de los diferentes casos para que puedan ver cuáles son los pros y los cons de cada una de estas técnicas. En la ecocardiografía con la fluoroscopía, donde más se ha utilizado, por ejemplo, es en el MitraClip. Ahí tenemos que hacer una punción transeptal, con lo cual tenemos que saber cómo se orienta en la imagen de fluoroscopia, como por ejemplo aquí en este paper de Francesco Faletra dibuja, y cómo lo podemos orientar con la imagen de 3D y cómo esta imagen de 3D que nosotros hemos adquirido y orientamos lo podemos combinar con la fluoroscopía. Y eso es lo que intentamos hacer. Lo que funciona es a través de, introducimos la sonda y cuando se activa el sistema con la fluoroscopía detecta el cabezal de la sonda y entonces intenta poner la imagen o superponer la imagen ecocardiográfica que se está obteniendo con la imagen fluoroscópica, con lo cual podemos ver el catéter y cómo se orienta y qué es lo que se está viendo.
Esto sería más o menos el vídeo. Tenemos la imagen activada, se detecta la sonda y podemos tener la imagen 3D o postprocesar la imagen 2D y superponerla en la fluoroscopia. Como he dicho antes, esto ayuda mucho a la comunicación, pero si se llevan haciendo muchos dispositivos, el simplemente mirar la posición de la sonda relativa al catéter y lo que nosotros estamos viendo puede ya ayudar mucho. Otras veces también es importante para la orientación del clip. Del clip tiene que ser perpendicular a la línea de cooptación de la válvula mitral, pero claro, en la fluoroscopia es muy difícil verlo y muchas veces al intervencionista le es difícil orientar dónde están los brazos del clip. Y en ese caso, pues, sabiendo que los brazos del clip están perpendiculares a la línea donde el cabezal de la sonda está apuntando, pues lo podemos asegurar. Si no, a través de esta técnica de imagen, pues funcionando las dos imágenes se puede ver live. Y luego podemos ver, por ejemplo, cómo se han implantado los Mitra Clips y cómo queda el resultado live con la imagen en color superimpuesta en la fluoroscopia. Esta técnica de imagen es muy fácil, no requiere mucho tiempo, requiere siempre un poquito de tiempo y si tienen ustedes un intervencionista como el que tenemos nosotros que no va a aguantar mucho tiempo, pues hay que ir corriendo. Pero es muy útil al principio y sobre todo para asegurar que la punción transeptal va a ser adecuada, porque en el MitraClip el step o el paso que es más crucial es una buena punción transeptal. Si se va muy anterior en el septo interauricular, si se va muy posterior o muy bajo, luego habrá dificultades para manipular el catéter dentro de la aurícula izquierda y podemos no conseguir un resultado tan óptimo como desearíamos, con lo cual es uno de los pasos más importantes. El resto puede también ayudar, como he enseñado, pero es más fácil. El crítico es la punción transeptal. ¿Tiene algún impacto en cuanto al procedimiento? Pues la verdad es que los estudios son muy preliminares, no hay realmente una reducción del tiempo del procedimiento con fusión o sin fusión, ni una reducción de la radiación, pero sí que puede ayudar mucho a la comunicación. Otro procedimiento en el que se utiliza también, por ejemplo, es el cierre de insuficiencias paravalvulares o leaks paravalvulares. En este caso se puede ver muy bien la sonda, cómo se manipula, dónde está respecto a la válvula y dónde están los catéteres. Pero muchas veces para este tipo de pacientes se pide un TAC y se pide un TAC para ver realmente dónde está el defecto, cómo cuantificar el defecto y para poder medir cuál será el tamaño del device, del plug que se implantará. Pues si tenemos un TAC, ¿por qué no podemos hacer, por ejemplo, una fusión con ecocardiografía? Otro procedimiento, por ejemplo, en el que se utiliza un TAC en el que es indispensable es la reparación de la válvula mitral por anuloplastia en transcatéter, en este caso, por ejemplo, con el Cardiovan. Se puede utilizar la fusión de imagen de ecocardiografía con la fluoroscopia, pero otra vez necesitamos siempre en estos pacientes tener un TAC. ¿Por qué? Porque nos da con mayor precisión el anillo valvular mitral, podemos ver dónde se van a implantar los diferentes anchors y cuál es la distancia que cada anchor va a tener con la arteria circunfleja y con el seno coronario, que es muy importante saber dónde están. Contraindicaciones, por ejemplo, cuando tenemos un anillo muy calcificado, en este caso que esta es la zona de P1, la más lateral, si ya tenemos estas calcificaciones donde se tienen que anclar los 3 primeros anchors, pues va a ser muy difícil poder realizarlo, con lo cual este paciente no sería un buen candidato para Cardiovan. Otra vez, en el caso de la fusión de ecocardiografía con fluoroscopía, para Cardiovan nos ha demostrado que haya una reducción significativa del tiempo de procedimiento, del tiempo de fluoroscopía o de la radiación.
Con lo cual, estas son las ventajas de la ecocardiografía con fluoroscopía. Es muy fácil, se puede ver la imagen de ecocardiografía en la imagen de fluoroscopia, pero cuando vamos a procedimientos en los que se necesita un TAC para poder afinar más dónde se van a implantar los diferentes dispositivos, pues ahí la ecocardiografía con fusión con la fluoroscopía sí que puede ayudar durante el procedimiento, pero no nos van a enseñar siempre todas las estructuras que podemos ver con el TAC. Y estos son los procedimientos en los que yo creo que es más importante. Cuando realizamos una técnica de anuloplastia mitral percutánea, muy importante para saber el tamaño del dispositivo y la localización de la arteria circunfleja y del seno coronario, que cada vez que pongamos uno de los anchors no vaya a hacer un impingement o vaya a afectar una de estas estructuras. El reemplazo de la válvula mitral para el tamaño del dispositivo y también para saber o intentar predecir cuál será el área libre que quede en el tracto de salida del ventrículo izquierdo para que no haya obstrucción. Y aquí es importante también el TAC y también para saber cómo es la calcificación. Y en la anuloplastia tricuspidia por Cardioband, por ejemplo, pues también para decidir el tamaño de la banda del dispositivo que se va a implantar y, muy importante, la localización de la arteria coronaria derecha. Aquí se ve una simulación por TAC de cómo tiene que ser el Cardioband y a partir de esta simulación se puede simular la fluoroscopía, que es muy importante para el intervencionista, donde se ve la proyección en la que hay la arteria coronaria derecha y cómo se van a ir anclando los diferentes anchors. Esta es una publicación que cuando yo por primera vez la vi dije, pues no es que hayan descubierto nada nuevo, pero si me pongo en los zapatos del intervencionista, pues sí que es importante para ellos entender cuando hablamos de A1P1, A2P2, A3P3, de qué es un eje corto, de qué es un eje largo, de qué es un 3 cámaras, de qué es un 4 cámaras, porque ellos tienen una diferente nomenclatura para definir todos estos procedimientos. Y lo que sí es cierto es que el TAC es la técnica que más se parece a la fluoroscopía, porque consigue tener los datos de todo el ventrículo y la caja torácica que se pueden proyectar o que se pueden orientar como ellos utilizan la fluoroscopía y se pueden manipular para imitar lo que se vería en la fluoroscopía. Tanto, por ejemplo, para la válvula mitral, por ejemplo, cuando se habla de un eje corto o de un 3 cámaras, donde se puede ver el A2P2 o el A1P1, no ven nada, pero al menos hay proyecciones cuando nosotros nos referimos a un eje largo o a un bicomisural. Entonces ellos saben cuál es la proyección que se debería utilizar, por ejemplo, en fluoroscopía. O cuando se hace la punción transeptal también, pues cuál es la proyección que ellos ven, por ejemplo, en este caso, cómo están manipulando el catéter y cómo la podríamos ver nosotros. Y ahí es donde aparece la fusión, por ejemplo, con ecocardiografía y TAC. Si podemos enseñar al intervencionista las imágenes de ecocardiografía superimpuestas al TAC y hacer que el TAC, por ejemplo, imite la proyección que ellos van a tener y cómo se ve la ecocardiografía, pues eso ayudaría muchísimo más. Ahora les voy a explicar dos ejemplos. Uno que se publicó en el JACC Interventions del grupo de Rouen Donal en Francia sobre un caso de reemplazo de la válvula mitral percutáneo. En este caso, como ya les he dicho, es muy importante saber el tamaño del anillo mitral, que nos indicará el tamaño de la válvula que se va a implantar, y luego muy importante también ver cómo va a quedar de libre el tracto de salida del ventrículo izquierdo para que no haya obstrucción. Y en este vídeo les enseño cómo se hace. Básicamente, los datos de TAC se han adquirido, se hace un volumen en 3D ecocardiográfico, transesofagía, y se hace un upload de los datos de TAC en la máquina de eco. Y lo que se hace es orientar la válvula mitral en los datos de TAC de la misma manera que hacemos con la ecocardiografía 3D, para obtener un eje corto,
un eje largo con el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el bicomisural. Y se ponen los landmarks de la misma manera que se hace con los datos de ecocardiografía de 3D, se orientan para tener los mismos landmarks. Se pone el anterior, el posterior, se pone el posterior aquí y el anterior en la aorta y se hace un registro. Y entonces se pueden superimponer la imagen de ecocardiografía 3D con la imagen de TAC. Eso básicamente es coger los datos de TAC y hacer la misma orientación que se haría con los datos de 3D, de ecocardiografía 3D. Y cuando se obtienen, por ejemplo, live, se puede proyectar la imagen de TAC con la ecocardiografía, y cuando se mueven los datos de 3D de ecocardiografía, en este caso con una flexi slice, pues los datos de TAC se mueven de manera sincrónica. Lo puedo explicar otra vez porque va un poco rápido, pensaba que iba a ser más lento, pero básicamente es eso, intentar realizar el modelo de la estructura que queremos analizar en TAC y en ecocardiografía 3D. Y cuando se obtienen los dos modelos, se hace un corregistro de los dos tipos de datos, ecocardiográficos y de TAC, y entonces ahí ya hay una fusión completa, y lo que se tiene que hacer es pues simplemente guiar el procedimiento teniendo la imagen de ecocardiografía y de TAC de manera simultánea, y para el intervencionista puede ayudar. Aquí se ve otra vez que se hace el corregistro, se puede ajustar un poco, es bastante preciso, la imagen de 3D, ecocardiografía y la imagen de TAC. Y aquí, por ejemplo, sería pues una especie de flexi slice donde podemos mover los ángulos como nos necesitemos y cómo cambia aquí la imagen de TAC de manera simultánea. En este caso, por ejemplo, pues se implantó una Tendyne y lo que se ve es que el tracto de salida del ventrículo izquierdo está bastante libre. Nosotros aquí tenemos experiencia utilizando esta técnica, por ejemplo, con la anuloplastia mitral. En este caso tenemos los datos de TAC, es un paciente en el que se implantó un MitraClip, pero persistió con insuficiencia mitral severa, y como tenía una dilatación del anillo muy amplia, se intentó hacer un cardioband para mejorar la coaptación. Y aquí se ve cómo se superimpone el 3D con la ecocardiografía, y aquí es durante el procedimiento en el que tenemos el catéter implantando uno de los anchors. Esta es la imagen de 3D en Face View, o el Surgical View que se llama, y aquí tenemos esta imagen que corresponde con donde está el anclaje. Un poco más difícil de guiar en el cath lab es la anuloplastia de la válvula tricúspide. Este es un caso de un paciente de 78 años que tenía antecedente de bypass coronario y pericardiectomía total por pericarditis constrictiva, con lo cual los cirujanos siempre son un poco reticentes a reoperar, y el paciente desarrolló insuficiencia tricuspidia severa, por lo que inicialmente, como tenía una buena coaptación, todavía se podía conseguir igual reducir la insuficiencia tricuspidia con MitraClip. El paciente recibió 4 clips y la verdad es que el resultado inicial fue un poco mejor, pero progresó y desarrolló otra vez insuficiencia tricuspidia severa y sintomática. Y la pregunta fue si el paciente podría ser ayudado con cardioband. Se le hizo un TAC, aquí ven cómo se hace el patrón o el modelo a seguir, se mide el anillo tricuspidio, y en este caso pues el ancho de banda que tiene que utilizarse para poder conseguir reducir la insuficiencia tricuspidia. Se mira también dónde está la arteria coronaria derecha y si hay suficiente espacio entre los anillos iniciales, entre los anchors iniciales, y al final, aquí siempre es un poco más difícil y aparecen, por ejemplo, en rojo porque hay alto riesgo de que se lesione la coronaria derecha,
Pero bueno, en principio nos dieron el visto bueno para poder implantar este device. Y aquí aparece la simulación de, por ejemplo, cómo tiene que ser implantado el primer Anchor, que tiene que ser implantado a nivel anterior, bastante cerca de la aorta, y aquí está la distancia con la coronaria derecha, que es 14,6 milímetros, espacio que hay para poder implantar y donde se debería poner el anillo o el Anchor de 9,3. Esto sería por la imagen de 2D, se tiene que conseguir un eje corto de la válvula aórtica y entonces ahí asegurar si está el anillo tricúspide o no. Un poco difícil, ¿verdad? Pues imagínense por fluoroscopía. Esto es lo que ve el intervencionista. Simplemente pone un wire a través de la coronaria derecha y se implanta el primer Anchor. Donde está la válvula aórtica queda más o menos por aquí y eso es lo que se ve. Con lo cual yo creo que la ecocardiografía 3D es de gran ayuda. Aquí se ve, por ejemplo, una end-phase view, esta sería la válvula mitral, esta es la válvula aórtica, aquí estaría la pulmonar y aquí tendríamos la tricúspide y este es nuestro catéter. Y lo que intentamos es orientar los planos de flexi-slice para orientar a través del catéter y ver dónde estamos haciendo el Anchor. Y eso se puede hacer si tenemos los datos de TAC con la simulación ya puesta, donde empezamos el primer Anchor, donde estamos y podemos tener la imagen live con ecocardiografía y podemos orientar los planos de la misma manera aquí. En este caso, por ejemplo, pues tendríamos se orienta y tenemos aquí este punto que es donde queremos, este punto rojo donde queremos poner los anchors. Esto sería con la proyección con el 3D. Y una vez puestos los primeros anchors, se va siguiendo el anillo de la mejor manera posible. Aquí todavía es fácil, es más difícil a nivel posterior, pero aquí, por ejemplo, pues podemos ver que donde se va a poner el Anchor, pues queda muy poquita distancia con la coronaria derecha y eso no lo podemos ver con la ecocardiografía, con lo cual creo que teniendo las dos técnicas, viendo dónde está el catéter, dónde se está haciendo el Anchor y dónde estamos yendo, pues podemos ver si estamos cerca o no de la coronaria derecha. Este es el resultado final. Si me preguntan, esto sería aquí la aórtica y aquí está la válvula mitral y aquí pues quedó la banda un poco, tendría que haber ido un poco más hacia el septo, se fue un poco más hacia arriba, pero había riesgo de lesionar la coronaria derecha, se lesionó ya una vez y no se quería hacer más daño. Y ese es el resultado final en fluoroscopía donde se ve la coronaria derecha. Y ese es el antes y ese es el después, en el que hay una reducción significativa de la insuficiencia tricúspidea. El paciente está muy agradecido, muy contento, porque puede hacer ahora una vida normal y la verdad es que nosotros pues también muy gratificante ver que el resultado es bueno. Con lo cual, en conclusión, yo creo que nos tenemos que olvidar un poco de los diferentes silos de imagen. Hay que manejar o entender cómo las diferentes técnicas de imagen funcionan y qué información nos pueden aportar para poder combinarlas y obtener así el mejor diagnóstico posible, personalizar el tratamiento y mejorar el pronóstico. Y creo que este tipo de fusión va a ser esencial en el Cath Lab, que espero que se llame a partir de ahora Imaging Room, donde tenemos todas las técnicas de imagen, incluida la fluoroscopía, y las podemos combinar de tal manera que podamos sacar el máximo rendimiento. Espero que les haya gustado y estaré encantada de contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Bueno, fascinante, realmente casi ciencia ficción. Felicitaciones, doctora Victoria, eh, haciendo bastante práctico y fácil lo que realmente parece muy complejo. Hay algunas preguntas que voy a ir haciéndole y realmente muy agradecido porque la calidad de las imágenes que usted presentó son
se ha visto muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Hay diferentes asociaciones entre fusión de imagen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de fusión usaría usted para cada intervención? O sea, ¿existe una mejor fusión entre CT, eco o a ver si nos puede, algo ya dijo de esto, pero si nos puede aclarar el tema? Pues esa es muy buena pregunta. La verdad es que parece simple, pero hay que aprender un poco. Y yo, por ejemplo, todavía estoy aprendiendo. Y luego, estos procedimientos, por ejemplo, de anuloplastia mitral y tricuspidia son un poco más largos que el MitraClip. El MitraClip tiene, por ejemplo, una curva de aprendizaje muy rápida y muy fácil. Y como he dicho antes, el punto más crucial es la punción transeptal. Ahí en ese caso yo creo que una fusión con ecocardiografía y fluoroscopia es suficiente. Hay que pensar también que los pacientes que van a MitraClip muchas veces tienen muchas comorbilidades y no queremos hacer, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia renal, pues deteriorar aún más la función renal porque hagamos un TAC. No nos va a aportar gran cosa el TAC en el MitraClip. La punción transeptal se puede realizar con la fusión de imagen por ecocardiografía y fluoroscopia. Pero hay otros procedimientos en los que el TAC es mandatorio. Y es, por ejemplo, como he dicho, todos los que afecten al anillo de la mitral o la tricúspide, porque tienen unas relaciones anatómicas con determinadas estructuras que se pueden dañar y lo que queremos hacer es evitar cualquier riesgo y complicación. Y ahí es el TAC donde tiene el mayor rendimiento. Entonces, ahí sí que haría yo más una fusión de ecocardiografía con TAC para poder ver dónde estamos haciendo el target del Anchor. Ahí en ese caso, por ejemplo, la fusión entre el eco y el fluoro puede ayudar porque le están poniendo al fluoro el soft tissue resolution que no tiene. Pero el intervencionista al final va a decir, estoy encima del anillo o no, estoy en tejido que es el anillo y no estoy en la valva de la válvula y puedo ir seguro ahí o no. Si me pregunta, ¿puedo ir seguro o no respecto a la arteria circunfleja o la arteria coronaria derecha? Pues con el eco para mí es muy difícil verlo. Y si tengo el TAC, pues más o menos puedo precisar dónde está yendo. Con lo cual es un poco el saber qué es lo que se necesita para hacer el procedimiento y sacar el máximo rendimiento de ello. Si para un MitraClip yo no necesito un TAC, pues no voy a necesitar un ecofusión con TAC, porque no voy a exponer al paciente a más riesgo. Pero si yo necesito un TAC para poder realizar el reemplazo de la válvula mitral o para poder realizar la anuloplastia mitral o tricuspidia, pues si puedo utilizar esos datos para guiarme en el procedimiento, ¿por qué no? La pregunta del doctor Tazar va de acuerdo a lo que usted recién habló. Para un leak periprotésico mitral, ¿usted cree que necesitamos TAC o el eco es suficiente? Pues depende muy mucho de cuál sea la práctica. Si tenemos una buena imagen de ecocardiografía transesofágica, se puede medir el defecto muy bien en 3D y se puede realizar. No lo necesitamos de por sí, pero hay muchos centros que sí que lo hacen pues porque no tienen tanta facilidad para hacer el transesofágico o no lo quieren hacer o por cualquier razón no se puede realizar o tienen otras complicaciones y quieren hacer un TAC y lo quieren aprovechar. Pues la verdad es que se mide muy bien por TAC el defecto del paravalvular leak. No es especialmente necesario, lo he puesto en la presentación básicamente porque lo vi publicado y dije, bueno, pues mira, esto va bien un poco de puente
para explicar cuáles son los escenarios clínicos en los que sí el TAC es necesario. Si se tiene, bien, pero ya lo he dicho, piensen muy mucho cuando se habla de imagen multimodal, qué es lo que pretenden obtener, qué es la información que van a obtener y si es necesaria o no. Si es necesaria, háganlo y luego intenten maximizar el uso de esa técnica. Clarísimo. Es interesante esta pregunta. ¿Es necesario que todos los sistemas de imagen sean de la misma marca? Muy buena pregunta. No. Yo, por ejemplo, aquí trabajamos con un TAC Toshiba y luego tenemos el GE. Así que se puede realizar de manera independientemente de la marca. Bueno, acá además de felicitarla, le preguntan si la tomografía se toma antes del procedimiento y se introducen los datos en el equipo para poder fusionar. ¿Y el eco y el fluoroscopía es en tiempo real? Preguntan. Sí. La imagen de TAC se tiene que realizar antes y se hace el upload, la carga en la máquina, y el 3D transofágico es en tiempo real. Lo que pasa es que sí que se necesita un tiempo que es muy rápido, de adquisición del volumen 3D por ecocardiografía y alinear ambos. Y entonces el sistema luego simplemente, cada vez que se mueva la sonda, es verdad, es importante decir que cada vez que se mueva la sonda, pues los datos se desalinean, por así decirlo, y hay que volver a realinear. Pero el sistema tiene uno de los keys que permite una realineación más rápida, porque en cierta manera tiene memoria para poder hacer la realineación. Y la fluoroscopía también es live. El amigo Eduardo Guevara pregunta, Ah, Victoria, Eduardo. ¿cuántos casos debe hacer un operador para trabajar con fusión ecofluoroscopía o ecotac para colocar un cardioband mitral y cuántos en tricuspidia? Pues muchas gracias, Eduardo. Espero que estés muy bien y me alegro mucho de saludarte por este medio. En principio, nosotros hemos hecho de Cardioband, creo que unos 8 casos en total, entre mitrales y tricúspides. Y MitraClip, muchos más. Una vez se tiene la técnica, no importa cuántos procedimientos se hayan hecho, inténtalo, hazlo. Esto es como cuando, por ejemplo, empezó el 3D en ecocardiografía. Lo que pasa es que, como lo hacemos nosotros, pues ya estamos acostumbrados y lo hacemos de manera rutinaria para poder aprender más y tener más habilidad. Ahora, como tenemos que cohabitar con los intervencionistas y a veces, pues, el término tiempo, hay ciertas definiciones, pues no hay tanto tiempo para poder practicar. Pero yo creo que es importante intentar hacerlo siempre que se pueda, porque es la única manera que hay para aprender, y no solamente nosotros, sino el equipo entero, para hacer más placentero, para hacer más seguro el procedimiento, yo creo. Y pregunto yo, ¿ustedes aprendieron en el CAT Lab en el laboratorio o con simuladores? ¿Cómo En el aprendieron? Cath Lab. En el Cath Lab. No queda muy bien decirlo, pero es tírate a la piscina. y, y tienes allí, yo creo que, por ejemplo, tanto fusión de ecocardiografía como con fluoroscopía o TAC con ecocardiografía, la ayuda técnica tanto de GE como Philips es excelente. Y están allá. Nosotros, ahora, por ejemplo, con el problema del COVID, no se puede tener tanta gente en el Cath Lab, y aunque el Cath Lab que tenemos nosotros pues es muy grande, hay que limitar el número de personas, pero siempre que teníamos un procedimiento pues sí que les informábamos si se querían acercar, porque pues podemos aprender. Yo creo que cada experiencia en cada centro es diferente, entonces cada uno puede adoptar o customizar la técnica o la herramienta como cada uno quiera. Yo no utilizo, por ejemplo, determinadas cosas y otro pues lo puede considerar importante, y eso también es un feedback importante para el manufacturer, para poder ajustar a cada uno con lo que le gusta trabajar.
Y yo creo que eso se hace en base a ir practicando. Sí, yo creo que la pregunta de Víctor Darú ya se contestó, pero ¿los datos de Eco y TAC deben ser del mismo fabricante o acepta ROADAT o DICOM de otros proveedores? Del TAC puede ser DICOM de otros proveedores. La ECO tiene que ser GE y la fluoroscopia puede ser de otro proveedor, no hay ningún problema. El doctor Armendáriz pregunta, ¿de cuántos cortes como mínimo debe tener el tomógrafo para un estudio óptimo de fusión, ¿no? Pues para el estudio óptimo de fusión, lo que hay que tener es buen contraste, pero básicamente el que te va a determinar la calidad del TAC va a ser el manufacturer del Cardiovan, por ejemplo. Porque a nosotros muchas veces tenemos problemas, el radiólogo no se acuerda que tiene que hacer la reconstrucción con 0,5 milímetros de grosor, que tiene que ser con buen contraste en el ventrículo derecho, y entonces Edwards Life Science nos dice, pues este paciente no puede ser tratado con Cardiovan porque no nos aseguramos, porque no tenemos una buena imagen de TAC. Con lo cual tiene que ser, la adquisición tiene que ser con EKG gated, tiene que ser a lo largo de todo el ciclo cardíaco y tiene que ser con reconstrucción cada 5 o 10% del ciclo cardíaco y con un grosor de thickness de 0,5. Desde Chile, Karina Báez le dice excelente y le pregunta, ¿ha tenido alguna experiencia con la fusión de imágenes de la ecografía intracoronaria con la imagen fluoroscópica en caso que se requiere correlacionar la anatomía con lo funcional, el intervencionismo coronario? Pues lo siento decir, pero no. Yo creo que se refiere más bien al OCT, pero yo no tengo experiencia, no soy intervencionista y entonces eso ya se lo dejo más al intervencionista. Aquí particularmente son más pros a utilizar iBus. Eh, bueno, las otras preguntas ya son casi son repeticiones, ya las contestó, así que le voy a hacer alguna pregunta. Si es necesario ajustar muchas veces la alineación o ya con un ajuste es suficiente. Pues esa es muy buena pregunta. Estos procedimientos de Cardiovan no necesitan de por sí mover mucho la sonda, pero a veces sí que se necesita porque parece fácil, pero cuando se va hacia el anillo posterior, pues la calidad de imagen queda un poco menor y se pasa un poco mal, por así decirlo. Ahí, por ejemplo, ayuda mucho el ICE, el Intracardiac Echo. Pero ahí cuando se tiene que mover mucho, entonces sí que se desalinea y hay que intentar volverlo a alinear. Como he dicho antes, hay un key, una función que se puede hacer realineación y lo hace automático, pero si se ha movido mucho no va a quedar bien, entonces es mejor volver a empezar, pero vaya, no cuesta mucho tiempo. Eh, hay un postprocesamiento también eh, en la intervención o es todo tiempo real. El único postproceso que hay es que se hace en la máquina. Es los datos, como he dicho antes, los datos de TAC se hace, pues si están haciendo una intervención en la mitral, se hace la alineación de la mitral, se hace la alineación de la mitral con ecocardiografía 3D y ya está, se hace live. No hay más postprocesado después. Una vez se ha hecho eso, se puede reajustar tantas veces como se quiera, pero el procedimiento, el tiempo va a estar marcado por el intervencionista. Y no sé su experiencia, pero en mi experiencia les gusta ir bastante rápido. Así que no me dan mucho tiempo a mí para poder reajustar muchas veces el modelo. Una vez hecho, lo máximo que puedo hacer yo es realinear, pero no necesita más postprocesado. Ya van, bueno, casi las últimas preguntas. Como toda técnica novedosa, es una pregunta mía, tiene adherentes y tiene detractores. ¿Cómo ve el futuro usted de esta técnica? ¿Cree que esto va a ser
adaptado por muchos laboratorios o solamente para unos laboratorios de primera línea en el primer mundo y no va a ser algo que podamos usar nosotros acá en Latinoamérica? Pues esa es muy buena pregunta y siendo filosóficos, pues todo tiene sus pros y todo tiene su contra. Si nos fijamos, por ejemplo, en el TAVI, pues al principio parecía, aunque Crivier lo hizo muy sencillo y lo hizo con fluoroscopia solamente y sin intubar al paciente, pero en la mayoría de los centros se empezó a hacer el TAC, se empezó a hacer el transesofágico y ahora se hace TAVIs muchas veces con simplemente el TAC para poder medir la válvula que se va a implantar y con anestesia local. No se hace ni ecocardiografía transtorácica. Nosotros la seguimos haciendo porque nos gusta saber el resultado final, pero en muchos centros no hacen ni ecocardiografía transtorácica, con lo cual se ha minimizado muchísimo el procedimiento. Ahora, estos procedimientos están empezando y, como he dicho antes, es básico el TAC para poder medir el tamaño del anillo que se va a implantar y poder ver la relación con la arteria coronaria circunfleja y la coronaria derecha, y estamos todos empezando. Entonces, claro, creo que el transesofágico es importante porque nos da la resolución espacial que la fluoroscopía no tiene, pero si luego va a estar todo mucho más automatizado y a lo mejor mucho más fácil porque la técnica ha evolucionado con estas primeras experiencias, que no necesitamos más esta herramienta, pues bueno, si ustedes o en los otros países llega cuando la técnica ya está mucho más avanzada, pues mejor, ya no tienen que utilizarlo. Tampoco es una desventaja. Para ser sincera, yo creo que tiene ventajas utilizarla, pero muchas veces sí que es un poco la lucha entre el intervencionista, porque tiene el Proctor de Edwards Life Science, que han sido entrenados con la fluoroscopía, y nosotros, que queremos ver si podemos ajustar un poco más, si podemos mejorar un poco más, si podemos dar más información. Con lo cual, ya veremos en el futuro. Para mí lo básico, para la persona que se va a dedicar a la imagen en la intervención, es saber muy bien qué es la fluoroscopía, cómo lo que se ve en la fluoroscopía se ve en el eco y poder entender lo que el intervencionista está viendo. Yo creo que siempre se pone un poco en defensa el ecocardiografista, pero también tienes que ponerte un poco en los pies del otro y entender la técnica de imagen de fluoroscopía, que es una técnica de imagen al fin y al cabo. Excelente la respuesta. El doctor Guevara está preocupado por la radiación y pregunta cómo es la mejor forma de proteger al ecocardiografista que está en el laboratorio por mucho tiempo. Pues la mejor manera será mi sueño, que hagan una mesa de cath lab donde hay una sonda transesofágica adherida que la pueda manejar el intervencionista, porque una vez el paciente intubado con la sonda dentro no se mueve tanto. Y entonces la maneja él, yo puedo estar sentada afuera y le puedo decir, mejora la imagen, y ya está. No tengo que estar yo dentro. Pero hoy en día el ecocardiografista, nosotros lo que utilizamos son, además del delantal y cubierto todo, las gafas, los guantes con plomo y una pantalla, y aún y todo pues es un poco bastante. Pero bueno, mi sueño, intento decírselo a las compañías, por favor, hagan esa mesa que tenga la ecocardiografía ya instalada, la sonda transtorácica, transesofágica, y que yo simplemente la pueda manejar desde la distancia. Le voy a leer como tenemos todavía 5 minutos de tiempo, pues vamos a terminar a las 12 en punto. Bueno, excelente información, espectacular como siempre. Alguien, Gracias. un himno a las imágenes cardíacas. Eh, Acá hay una pregunta. ¿Ve usted posible que la ecocardiografía para algunos casos específicos o más complejos pueda reemplazar la fluoroscopía en relación al intervencionismo? Sí, nosotros aquí
y tengo la suerte de tener dos intervencionistas que se dedican a este tipo de intervenciones que muchas veces no pisan prácticamente el pedal. Lo pisan para la punción transeptal porque se fían un poco más, pero ya está. Luego no hay mucho más. Con lo cual el tiempo de fluoroscopia que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí para el Mitra Clip es pues no más de 2 minutos. Y todo lo demás es con ecocardiografía. Y yo creo que si hay una buena comunicación y un buen aprendizaje por parte de los dos, tanto el intervencionista como el ecocardiografista para poder orientar, si se quiere, se podría hacer sin fluoroscopía. A ver si nos puede aclarar, hay una pregunta. Si en el mismo momento se realiza angiografía por cateterismo, TAC y eco 3D, ¿es posible que todo se haga simultáneamente? No creo, porque el TAC, por ejemplo, si hay que hacerlo cada vez, eso conllevaría mucha radiación y ahí no me gustaría estar metida. Y Ujú. al intervencionista. Otra cosa será, por ejemplo, por resonancia magnética. Y la resonancia magnética sí que está ahora abriendo campo en los laboratorios de electrofisiología para ablación de arritmias, por ejemplo, flutter y arritmias supraventriculares. Ahí sí que podría haber, pero vaya, hasta ahora creo que la comunicación ecocardiografía con el intervencionista va a mejorar y estos procedimientos probablemente se van a simplificar. Y allí es básicamente ver, intentar reducir al máximo la radiación. Yo creo que el intervencionista también está interesado en ello y ver cuál es la mejor combinación que funciona para el equipo y luego ir por ello. Siempre que se pueda aprender para mejorar y para reducir radiación, no solamente para el paciente, sino también para el equipo, pues mucho mejor. ¿Y se puede fusionar PET y SPECT? Es otra de las preguntas. Mm, No sé, se podría, pero se tienen que hacer dos adquisiciones diferentes en tiempo diferente y luego hacer la correlación. Bien, es la última pregunta y estamos justo a tiempo. ¿Cómo es el planeamiento entre ecocardiografista e intervencionista para cierre de fugas perivalvulares protésicas? Pues nosotros lo que hacemos, el ecocardiografista ve la imagen en 3D, de ecocardiografía 3D, y la quiere ver bien y él mismo, muchas veces el TAVI yo creo que ha ayudado mucho, porque por ejemplo en nuestro caso los intervencionistas se miden ellos mismos el TAC. El radiólogo ha empezado a hacer el reporte de la ecocardiografía del TAC mucho más tarde y el intervencionista ya ni lo mira, no se va a fiar, porque sabe muy bien cómo medirlo. Entonces son datos que se obtienen en un momento dado y que luego los puedes manipular para conseguir, a través de la orientación de los planos ortogonales, pues la visualización de las estructuras que tú quieres. Y como he dicho antes, el paper del grupo de Nicolò Piazza pues ayuda mucho a ver si yo quiero ver una válvula mitral en el eje corto, cuál es la proyección que yo tengo que tener en el fluoroscopio, en la fluoroscopía. Y ahí el TAC es la técnica de imagen donde ellos se encuentran mucho más seguros. Si eso se aplica a la ecocardiografía 3D transesofágica o transtorácica, pues es lo mismo en los planos de FlexiSlice y ellos también lo saben hacer eso. Entonces, simplemente darles la herramienta para poder hacerlo. Y entonces saben cómo manipular y cómo verlo. Entonces, eso es el planteamiento que nosotros hacemos. Bueno, tenemos que terminar aquí y en nombre de todos los asistentes, nuestro profundo agradecimiento. Realmente fue fantástico, no hay más que palabras de excelencia y Victoria, muchas gracias por participar. Seguramente la gente de GE también está muy conforme. Y bueno, será hasta pronto. Y a mí me toca anunciar la próxima charla que va a estar muy cercana. En media hora el doctor Ricardo Peñatelli va a hablar sobre anomalías coronarias
para el cardiólogo pediatra. Así que los esperamos a todos y nuevamente a todos los asistentes y a Victoria, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias a todos vosotros allí, por supuesto, y un fuerte abrazo y saludos a todo el mundo en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Brasil. Bueno, me lo he pasado siempre todo muy bien con todos ustedes, así que un fuerte abrazo y muy buenos recuerdos. Usted sabe que la queremos mucho. Hasta pronto. Gracias, adiós.